Un hermano y su hermana regresan a casa en coche a través de un campo aislado durante las vacaciones de primavera y se encuentran con una criatura carnívora que está en medio de su ritual de alimentación. Hola, ¿cómo estás? Esta es la fila principal y hoy veremos Jeepers Creepers, película de terror de 2003. Antes de continuar, no olvides suscribirte para no perderte ningún resumen como este. Estamos en Florida, en una carretera rural del condado de Beatil. Y estos dos hermanos, Trish y Darry, viajaban para visitar a su madre, para aprovechar las vacaciones de la universidad, donde Darry conducía el Impala 69 de Trish. Como eran más de 10 horas de viaje, se la pasaban jugando a descubrir qué estaba escrito en las placas de los vehículos que encontraban por la larga carretera del condado. En la radio solo encontraban pastores y música country, además de que Darry no paraba de molestar a su hermana por estar saliendo con un chico del curso de ciencias políticas de la facultad. El terror estaba a punto de comenzar, cuando una furgoneta que parecía una lata vieja comenzó a tocar la bocina y acelerar detrás del Impala. Darry se puso nervioso, porque el camión estaba acelerando y tocando la bocina demasiado, y no los rebasaba, hasta que después de mucha insistencia, logró adelantarse y siguió por la carretera. Los dos se quedaron sin entender mucho lo que había pasado, y con un poco de recelo, ya que en esa misma carretera, dos adolescentes habían muerto, Kenny y Darla, y fueron encontrados solo los cuerpos, y el carro pues sus cabezas habían desaparecido. Este caso había ocurrido hace 23 años atrás. Aún así, después del nerviosismo, Darry hasta acertó la placa que decía golpeándote y siguieron viaje. Después de descansar un poco, y también hablar de la preocupación que tenían por su madre, vieron aquella vieja furgoneta y al conductor arrojando a alguien por un tubo. Él, por su parte, solo se quedó observando el Impala pasar y por lo visto se trataba de un asesinato. Sin embargo, aunque tenían un celular, no había señal y la furgoneta nuevamente comenzó a seguir a los dos. Ahí se complicó todo, porque por más que el Impala corría bien, parecía que la furgoneta estaba envenenada, y comenzó a golpear la parte trasera del carro, haciéndolo varias y varias veces, generando aquí un terror psicológico en los hermanos. Después los sacó de la pista y siguió el camino por la carretera. Después de que Darry amarrara el maletero con una camiseta y se calmaran un poco, él quería regresar hasta la iglesia para ver si aún estaba viva aquella persona que el tipo había arrojado por el tubo. Trish pensó que la idea era peligrosa y una locura, pero su hermano la convenció. Así que cuando llegaron a la vieja iglesia, parecía estar abandonada desde hacía años y llena de cuervos. Darry y Trish se acercaron al tubo que estaba muy oscuro, además de que el olor era insoportable. Con todo, segundos después Darry escuchó a alguien pedir ayuda y se sintió curioso. La linterna no ayudó mucho y ya quería bajar por aquel tubo. Aunque su hermana le decía que era peligroso y que en las películas de terror esa era la parte donde alguien hacía una tontería, él lo hizo de todas formas. Su hermana se quedó sosteniéndole las piernas, pero algunas ratas aparecieron y asustaron a los dos, y con eso terminó cayendo en aquel hoyo. A pesar de que la caída fue un poco alta, solo se lastimó la mano, se levantó medio tambaleándose con su hermana, y fue ahí que divisó el cuerpo envuelto en una sábana con cuerda. El cuerpo le agarró la pierna, y después de que Darry vio su rostro, parecía estar en shock. Era un chico que no podía hablar. Estaba con el estómago cosido, y cuando trató de decir sus últimas palabras, terminó muriendo. Darry se asustó, y le pidió a su hermana que fuera hasta la carretera y pidiera ayuda al primero que pasara para llamar a la policía. No obstante, mientras Trish fue a buscar ayuda, él comenzó a investigar el sótano, descubriendo que había herramientas extrañas por ahí, y peor aún, varios cuerpos humanos, encerados pegados en las paredes. ¡Dios mío! Pero los cuerpos que realmente asustaron a Darry fue porque encontró la cabeza de Darla cosida en un cuerpo. Sabía que era la pareja por el anillo de graduación de Kenny. Trish pasó el susto pensando que la vieja furgoneta estaba regresando y corrió hacia su carro sin poder meter la marcha. Pero era solo un camión viejo pasando por la carretera, llevándose un gran susto. En la secuencia su hermano apareció y parecía estar en shock. Entonces siguieron viaje. Trish necesitaba cargar gasolina, pero Darry no conversaba. Solo decía que Darla había perdido la cabeza, y él la había puesto de vuelta. Así que cuando llegaron a una gasolinera, querían que llamaran a la policía, y Darry estaba muy asustado mientras su hermana trataba de calmarlo. Entonces el teléfono de la cafetería sonó, y Trish contestó. Era la voz de una mujer preguntando si ya habían visto los gatos. Ella conocía a Darry, que estaba con la mano lastimada y la camiseta rota, mostrando la rosa tatuada en el estómago. Darry se quedó sin entender nada, y la mujer hasta sabía que él ya había visto la casa del dolor, el lugar con varios cuerpos colgados en la pared. Aún así, lo que ella quería era que él escuchara una canción de Jeepers Creepers, y si él oía esa canción, era para correr lo más rápido y lejos posible. Darry colgó el teléfono pensando que alguien en el bar les estaba haciendo una broma y se quedaron ahí hasta la noche.
Entonces llegaron los policías y escucharon su testimonio. El problema es que era una historia increíble, y ni su hermana ni los policías estaban creyendo mucho lo que él contó. Pues estos tales jóvenes, Kenny y Darla, desaparecieron hace más de 20 años, y si realmente los cuerpos de ellos estaban ahí, ahora serían solo huesos. Darry se molestó porque no creían lo que estaba diciendo, pero él contó exactamente lo que vio. Sin embargo, mientras le explicaba al policía, el tipo de la furgoneta regresó, tocó la ropa sucia de Derry en el carro, y estaba oliendo en realidad. Según la guardia, él hasta parecía estar disfrutando hacer eso. Ahora parece que empezaron a creer en Darry, y según él, el maníaco hasta sabía su nombre por su ropa interior y dejó su huella digital en el carro. El asunto es que fueron en dirección a la vieja iglesia, juntos a investigar en la carretera de la East 9. Entonces, en el camino, el carro de los policías recibió una llamada por radio para saber si no estaban escoltando a una pareja de incendiarios, pues la hermosa iglesia estaba en llamas con fuego muy alto. Como los bomberos estaban ahí, nadie iba a entrar por mucho tiempo. Mientras tanto, en el Impala, la radio comenzó a tocar la letra de la canción de Jeepers Creepers, que él había escuchado en el teléfono, y se preocupó. La huella digital, según el policía sacada de la manija, era muy antigua y de piel muerta. Ahí la criatura se posó encima de la patrulla, y cuando la policía fue a revisar, fue atrapada por él. En la secuencia, el policía, jalando su cabeza por la carrocería del carro, tomó su hacha y decapitó al pobre, y la cabeza fue arrojada al Impala con impacto. Del susto Trish pisó el freno y el carro terminó derrapando. Tan pronto como pararon para ver qué había pasado con los policías, esa criatura estaba en el asiento del conductor. Cuando vieron la cabeza tirada en el suelo, regresaron al carro, y la criatura por su parte salió del vehículo, tomó la cabeza y comenzó a olerla y después a besar la boca del policía. Lo que realmente asustó a los hermanos fue que él arrancó la lengua de aquella cabeza. «¡Estás loco!». El camino entonces fue meter marcha al carro, y la furgoneta de la criatura estaba llena de cuerpos. Trish estaba medio loca manejando, y su hermano le pidió que fuera despacio, pero ella paró, y al lado había una casa. Entonces Trish ya pensó en pedir ayuda o algún teléfono para poder llamar a la policía. No obstante, una señora apareció y quería saber qué estaban haciendo en su jardín. Trish explicó que necesitaba un teléfono para llamar al condado, pero estaban en otro condado ya. La tal vieja les dijo que no trajeran a los policías a su casa, porque ellos dirían cuántos gatos podía tener. La señora tenía muchos gatos con certeza, y los dos hasta podrían llamar, pero los policías tendrían que quedarse en la autopista. En ese momento las luces se apagaron, y en el lugar del espantapájaros estaba la criatura. La señora tomó su escopeta y le dio 3 segundos para que saliera de su jardín. Tan pronto como ella disparó, él entró a la casa, y ella se desesperó por sus gatos. Pero no fue problema para la criatura, que agarró a la vieja y la mató. Los dos ahora corrieron hacia el carro. En resumen, él saltó al capó del carro, y Trish dio reversa. Ella hasta trató en la secuencia de atropellarlo, pero en las 2 veces que lo intentó, él saltó el carro con mucha facilidad, aunque en la tercera vez, él terminó saltando al parabrisas del carro y fue atropellado de verdad. Trish, para estar segura, pasó por encima de la criatura algunas veces más, hasta que su hermano dijo que ya estaba bien. El monstruo comenzó a debatirse, y de él salió un ala. Por lo visto, el monstruo parecía estar muerto. El camino entonces fue largarse de ahí, y los dos fueron a parar a la delegación del condado de Poe. Trish llamó a su madre diciéndole que estaban bien, y ahora solo estaban esperando a que fueran a buscarlos. Después de la llamada, una mujer llegó a la delegación, y su nombre era Giselle. Ella quería mucho hablar con la pareja de hermanos. El delegado les dijo que ella era una mujer loca que se hacía pasar por medium por ahí, que ayudó en un caso pero solo daba problemas hoy en día. Aún así, ella solo quería hablar con ellos, y era la mujer que les había llamado desde la cafetería. Contó que cada 23 años, durante 23 días, la criatura sale para alimentarse de personas y partes de ellas, como pulmones para poder respirar y ojos para poder ver. Él se vestía como un hombre solo para esconder lo que realmente era. Él hasta se dejaba lastimar, pero solo hasta donde él mismo lo permitía, como lo que hicieron con él en la carretera. En ese momento, él mismo llegó a la delegación cojeando, pues había perdido la pierna, y parece que uno de los dos tenía algo que él quería. Según Jesse, explicando que él era atraído por el olor del miedo, para empeorar las luces de la delegación, se apagaron, y solo las luces de emergencia quedaron encendidas. Entonces, hubo un conteo de presos, para ver si alguien había escapado, y ahí en una celda los bandidos estaban cagándose de miedo. Cuando el policía apuntó la linterna, él estaba ahí devorando la pierna de un detenido. Dios me defenderá. Hubo movimiento en la delegación, y algún loco estaba atacando las celdas. Giselle dijo que sacaría a los dos de ahí,
pero era una buena oportunidad para meter marcha al carro de verdad. Jezei saldría por la parte trasera de la delegación y le dijeron al delegado que algún loco había matado a un detenido y devorado a un policía. Parecía que estaba usando una armadura a prueba de balas, pues no surtían ningún efecto. Hasta que un policía fue a revisar las escaleras y la criatura lo atacó, arrancándole el corazón justo enfrente de los policías. Ahí comenzó el tiroteo. Giselle terminó llevándolos a una puerta cerrada, pues sin energía no había forma de abrirla. Según ella, sus sueños no eran como una película, algunas cosas siempre quedaban faltando. Con todo, se dio cuenta de que ella sabía cuál de los dos quería la criatura y quién era el que se quedaría gritando cuando sonara Jeepers Creepers en la radio. Bueno, según ella, quien gritaba era Trish. Justo en ese momento, él apareció caminando en las paredes, y los dos hermanos corrieron. Giselle se quedó ahí cagándose de miedo, y cuando él sintió su olor, no le gustó el tufo y la dejó en paz. Los dos hermanos trataron de escapar por la sala del confesionario, pero a través del espejo él vio a los dos. Entonces, en la secuencia, rompió la puerta y agarró a los dos por el cuello, y comenzó a olerlos. Hizo su elección arrojando a Trish lejos, y se quedó con Darry. En ese momento los policías llegaron con sus trajes y armas para un enfrentamiento, viendo a la criatura rebelarse. El delegado se sorprendió de que fuera la criatura de otro mundo, o del infierno tal vez. Trish se quedó pidiendo que la llevara a ella porque era más fuerte, pues él la había elegido a ella y no a su hermano. Pero él no le importó nada, ya había hecho su elección. Abrió sus alas y rompió la ventana, saliendo volando con Darry de la delegación. Aunque la desesperación de Trish era grande, ya no había nada que hacer. Él salió volando con Darry y desapareció. Trish se quedó esperando a sus padres en la delegación por la mañana, y Giselle fue a hablar con ella. Pero Trish estaba molesta con Giselle porque ella no había revelado que era él quien la criatura quería. Lo que le quedó a Trish fue ver el último cuervo volando, y este llegó hasta una fábrica abandonada de la ciudad. Ahí la música de Jeepers Creepers comenzó a sonar en una vieja Victrola, así como Giselle había dicho. En la escena más emblemática de la película, él realmente mató a Darry. Le arrancó los ojos para quedarse con ellos. Ya sabemos que cada 23 años durante 23 días, la criatura maligna en forma humana necesita comer, y fue eso lo que hizo cuando necesitó ojos. Y Darry fue el elegido por ella en el día 19. Pero ahora, en el día 22 cerca del condado de Poho, donde todo pasó, Billy arreglaba los espantapájaros de la granja de maíz de su padre. El señor Taggart no se puso nada contento de que el bataca estuviera roto, ya pensando que Billy o su hermano Jack lo rompieron jugando con él. Aunque el perro comenzó a ladrar, y uno de los espantapájaros estaba diferente, pues en realidad era la tal criatura. Él se quedó con la duda de si era el espantapájaros o no, y se acercó, pero vio los dedos de demonio y comenzó a correr. Billy comenzó a gritar por su hermano y su padre, y corrieron hacia la plantación. La criatura había agarrado al niño, y lo arrastró por la plantación de maíz. Aunque el señor Taggart estaba armado y listo para disparar, tan pronto como vio a la criatura, ella abrió sus alas y voló con Billy lejos. Los dos se quedaron ahí incrédulos por lo que vieron. Algunos kilómetros de ahí, un autobús escolar llevaba al equipo de los Gallos de Bannon por la East 9. Estaban muy agitados pues acababan de ganar el campeonato y era un viaje de regreso a casa. Rhonda estaba medio alejada de su novio Scott, pues parece que él no disfrutó mucho la victoria del campeonato, porque no jugó mucho en ese juego. En ese momento la llanta del autobús se reventó y hubo una frenada brusca. La conductora del autobús, la señora Betty, fue a verificar y se dio cuenta de que había una shuriken muy afilada en la llanta hecha de huesos y retina, y hasta un diente estaba pegado en ella. Como solo un mecánico podía cambiar la llanta de un autobús, tendrían que esperar ayuda. En la radio escucharon noticias del incendio que hace 4 días consumió toda una iglesia en Poe y comenzaron a sacar cuerpos de ahí. En el conteo pasaba de los 300 y todos estaban en óptimo estado de conservación. Algunos, según las cuentas del forense, pasaban de 200 años. Con esto, Betty regresó al autobús y comenzó a pedir ayuda por radio, pero por ahora, aún sin éxito. Mientras tanto, Jack, buscando pistas por el maizal, encontró la daga de la criatura y fue a mostrársela a su padre, que aún estaba medio sin creer lo que vio. Tan pronto como él tomó la daga en la mano, parecía que tenía vida propia, pues en un abrir y cerrar de ojos ya quedó clavada en la pared. Entonces, ya que el autobús se quedó parado, los adolescentes aprovecharon para tomar el sol. Las chicas fumaron un cigarrillo, y después los muchachos fueron a orinar por ahí. Tan pronto como regresaron al autobús, algo sobrevolaba por ahí, y Kimball se llevó un gran susto, pensando que había algo, pero eran solo los cuervos. Por otro lado, el señor Taggart estaba extremadamente molesto, preparando su camioneta y armas, pues lo que quería era cazar a la tal criatura. La noche cayó entonces. Trataron de seguir viaje, y Mingxi tuvo un sueño, donde en él apareció Darry, apuntando hacia el maizal,
y pasaba por él varias veces, mostrando la plantación. En ese sueño también apareció Billy haciendo lo mismo, y estaban apuntando hacia la criatura corriendo desde el medio del maizal, tomando su shuriken y lanzándola en dirección al autobús. En ese momento que acertó la shuriken, en el sueño, también acertó la llanta, reventando una más. El susto fue grande, pues el autobús se quedó parado en medio de la carretera, y ahí se complicó todo, porque ya no se podía salir del lugar. El entrenador hasta encontró a una persona pasando en carro, y le pidió que avisara a la policía que estaban ahí. Entonces iban a señalizar la carretera y esperar ayuda. Betty nuevamente fue a ver qué había pasado, y era otra shuriken, pero ahora tenía un ombligo en ella. Fue en ese momento que el entrenador Charlie fue llevado por la criatura hacia las alturas, hasta que el último entrenador también fue tomado por los hombros. Los muchachos hasta trataron de ayudarlo, pero no hubo forma. La criatura se llevó al entrenador a los cielos, y se quedaron ahí sin entender lo que había pasado. «Estás loco». Con la desesperación fue grande. Se encerraron en el autobús. Scott se quedó con la cara llena de sangre. Lo único que dijo fue que había sido una criatura con alas enormes. El señor Taggart se quedó escuchando en la radio sobre las personas que habían avistado una criatura aparecida, y era cerca del condado de Christian. Entonces él y su hijo fueron para allá. En el autobús, Scott se mostraba un idiota total, tanto que quería que todo mundo saliera corriendo hacia una granja cercana con la criatura afuera. Después se quedó peleando e insinuando cosas sobre sus amigos. Fue en esa que Minxie divisó a un monstruo en la puerta, oliendo a los adolescentes, que se volvió loco con el olor de los jóvenes. Después, apareció en el fondo del autobús, mirándolos haciendo una fila, como si fuera el menú de un buffet, donde pudiera elegir el plato principal, y el último parecía ser el postre, y ese era Davis. Tanto que hasta lamió el vidrio del autobús, porque le gustó. Después comenzó a balancear el vehículo, y así comenzó su terror psicológico con los adolescentes, desapareciendo en la secuencia. En ese momento Minxie se desmayó, y comenzó a revolcar los ojos, y ahora estaba teniendo otra pesadilla. Estaba en la plantación, viendo a la criatura fingir ser espantapájaros. Quien estaba a su lado era Darry, explicando que cada 23 primaveras, durante 23 días, él tiene que comer, y lo que tenía que comer en realidad eran personas. Regresando de esa pesadilla donde sus amigos pensaron que hasta había muerto, ella explicó que vio a la criatura en sus pesadillas y estaba eligiendo por el olor del miedo. Tan pronto como eligiera, iba a devorar a la persona literalmente. En ese momento, con miedo, comenzó a pedir ayuda desesperadamente por radio para ver si alguien escuchaba. Jack y su padre llegaron a la carretera y encontraron aquel carro que fue a pedir ayuda a la policía. La criatura con su fuerza logró abrir la carrocería del carro como si fuera una sardina y mató a la pareja. Entonces, Jack escuchó a Buck pedir ayuda por radio. En resumen, conversaron con su padre, y el señor Taggart dijo que no se podía saber exactamente dónde estaba, pues la East 9 es una carretera larga, pero él sí iba a pedir ayuda a la policía, y también iba a encontrarlos. Tan pronto como colgaron la radio, él no llamó a la policía, y solo iba a encontrar a la criatura por su sed de venganza. De todas formas, los jóvenes se quedaron ahí celebrando que la ayuda estaba llegando, y ni se dieron cuenta de que la criatura se acercaba. De repente, con su fuerza, agarró la cabeza de Buck y iba a matarlo, pero Rhonda tomó algunas estacas que estaban en el autobús y comenzó a atacarlo, hasta que uno de esos ataques acertó de lleno en el ojo de la criatura. Él se quedó ahí con la estaca atravesada en la cabeza, y tuvo que sacar literalmente una parte de su cabeza, saliendo volando y regresando en un vuelo rasante fuerte hacia el autobús, rompiendo todos los vidrios con el impacto. Se quedó ahí estirado como si estuviera muerto encima del autobús. Mira, en ese momento trataron de salir, pero las puertas no se abrían ni la salida de emergencia. Parece que todo fue planeado por la criatura para que nadie pudiera salir. Justo en el medio del autobús, él abrió una de sus alas bloqueando el paso de todos. Entonces todo mundo tendría que saltar hacia el mismo lado. En ese momento que comenzaron a pasar, Dante se quedó jugando con su ala y fue agarrado por el ala del demonio. Hasta sus amigos trataron de agarrarlo, pero no hubo forma. Dante perdió literalmente su cabeza. Cuando Rhonda fue a ver qué estaba pasando, la criatura arrancó su cabeza, que estaba toda lastimada, y usó la de Dante, pues ahora tenía una nueva cabeza y una nueva cara. Dios me defenderá. Scott entonces logró abrir la puerta, pero estaba queriendo dividir toda la gente entre aquellos que la criatura eligió y aquellos que ella no miró. Nadie cayó en esa plática prejuiciosa de él, y ya que él quería el autobús, para él se quedaría solo. En ese momento que todo mundo salió, la criatura estaba sobrevolando el lugar, y como Johnny se asustó, no abrió la puerta para que la gente regresara. Entonces, todo mundo comenzó a correr por el campo abierto, y fue el comienzo de que la criatura comenzara a atacar a todo mundo con sus armas. Scott terminó quedándose atrapado en un árbol por la daga de la criatura, pero era casi imposible de sacar. 3 personas
Lo intentaron, y no pudieron, además de que él no paraba de moverse, y el demonio venía a su encuentro. Davis entonces logró sacar la daga, pero ya era demasiado tarde, y la criatura se lo llevó siendo una víctima más del demonio. Mientras tanto, en la carretera, el señor Taggart encontró a Minxie, y ella quería saber dónde estaba la criatura. Según Minxie, ya era tarde, y no habría forma de pararla, pues estaba en su sed de matanza. Pero él no le importó eso. Lo que quería era encontrar el autobús. Donde estaba Johnny y Chelsea y Buck, entraron desesperados muriendo de miedo de la criatura, que en la secuencia lo tomó y ya iba a arrancar su cabeza. No lo hizo porque vio la luz de la camioneta y sabía que alguien estaba ahí cazándolo. Abrió sus alas y encaró al señor Taggart, que había preparado un arpón casero con su bataca, y la lanza tenía la daga de la criatura, acertando el tiro de lleno en su pecho. Esto hizo que el monstruo saliera volando, pero era extremadamente fuerte al punto de arrastrar la camioneta. El señor Taggart se quedó insistiendo en jalar el cable que se soltó, y regresó con todo, casi agarrando a su hijo Jack dentro del vehículo. El señor Taggart aún quería meterle otra estaca, aunque eso fuera extremadamente peligroso. Él tenía a la criatura en la mira, y pidió que se agacharan en el autobús, y acertó de lleno al monstruo nuevamente mandándolo lejos. Pero no podemos olvidar que es una criatura inmortal, y comenzó a volar nuevamente. En esa arrastró el autobús tan poderoso y fuerte que hizo que el cable de acero cortara la carrocería del autobús, y en la secuencia destruyó toda la camioneta con un tirón. Se complicó. Davis y Rhonda estaban en medio del bosque, e Izzy fue a hablar con ellos, diciendo que había encontrado un camión del tipo del insecticida en el bosque. Parecía que la criatura lo mató, pero la camioneta aún funcionaba. Con los ruidos sabían que la criatura se acercaba. Entonces el camino fue meter marcha al vehículo, con un demonio en la cola. Por más que estaban rápidos, él se estaba acercando. Entonces Izzy tuvo la idea. Hizo que Rhonda saltara de la camioneta, y le pidió a Davis que se agachara. Con una frenada brusca, la criatura atravesó el parabrisas de la camioneta haciéndola volcar. Davis se quedó con la pierna toda lastimada, pero cerca de él estaba el monstruo, bueno, al menos su brazo, pues la criatura también se lastimó bonito. Con el ruido de la explosión, ella despertó y comenzó a olfatear a Davis, justamente el postre que quería. Sin embargo, sin poder caminar, Davis también tuvo que esconderse. La criatura comenzó a saltar pareciendo una rana para agarrarlo, ya que estaba sin las piernas. Por más que Davis se esforzó para que la criatura no lo agarrara, no hubo forma. Él saltó encima de él, revelando su verdadera cara, y no habría forma de que escapara. Pero el señor Taggart llegó acertándole en la frente de lleno con la bataca, que lo dejó sin mucha reacción. Lo que hizo en la secuencia fue atacarlo varias y varias veces para tener su venganza por la muerte de su hijo. El demonio, en su furia y odio, solo se cerró en su capullo, pues su tiempo había terminado. Bueno, para el señor Taggart, él estaba muerto, y finalmente se libraron de aquel terror. 23 años después, 3 jóvenes encontraron a Jack y querían pagar para ver a la criatura. Para verla, eran 5 por persona. Él quería saber cómo matarla. Y bueno, Jack explicó que solo preguntaran a su padre, pues él estaba ahí viendo a la criatura colgada en el granero. Los 3 jóvenes por ahí no creyeron mucho que fuera real, pero él les pidió que no la tocaran, pues él había matado a la criatura con gran arpón casero hace 23 años atrás. Estaba ahí justamente, porque en 3 días más o menos, si él volvía a la vida, estaría listo para matarlo nuevamente. Así termina la película Jeepers Creepers y espero veros en el próximo video. No olviden suscribirse para más contenido como este. Gracias.